vamos a centrar en el carácter ondulatorio de la luz y los experimentos, o algunos experimentos, que lo muestran. O sea que si uno no tiene en cuenta este carácter, no puede explicar de ninguna manera estas experiencias. Bueno, lamentablemente este cuatrimestre no vamos a tener acceso al laboratorio para que ustedes puedan hacer y medir estas experiencias y ver cosas accesorias, que de hecho son muy lindas y muy interesantes de ver. Les sugiero que si les queda picando el gustito, la curiosidad, y si el año que viene no estamos en pandemia, bueno, que se acerquen al laboratorio si quieren, nos avisen para mostrarles distintas cosas. Bueno, estas experiencias que vamos a ver acá en clase, teóricamente, y otras cosas adicionales muy interesantes, como por ejemplo un holograma o óptica difractiva, que tenemos algunas cosas para mostrar en el laboratorio y son lindas de ver, digamos, no las van a ver salvo que específicamente lo busquen en algún museo o algo, en alguna demostración, no lo van a ver y sería bueno que lo pudieran ver. Bien, entonces, óptica física. Vamos a escribir el título. Un hombre poco feliz porque toda la óptica es física, la que vimos antes también, pero acá nos referimos con este título al carácter ondulatorio de la luz. Bueno, y eso es lo que vamos a tratar. Entonces, como primera instancia, vamos a poner el principio de superposición. Este es un principio superposición, tanto físico como matemático. O sea, si la matemática que modela mi física está bien, es correcta, entonces tanto en un lugar como en otro es algo que se puede observar. Matemáticamente, ¿qué es? Uno tiene una ecuación diferencial lineal y homogénea. Bueno, ¿cuál es esta ecuación diferencial lineal y homogénea? Nuestra ecuación de ondas. Bueno, acuérdense que nuestra ecuación de ondas era el laplaciano del campo eléctrico, era igual a la derivada segunda del campo eléctrico con respecto al tiempo 2 veces. Bueno, es homogénea porque no hay términos que no tengan el campo eléctrico, y es lineal porque consiste de derivadas o de derivadas segundas. O sea, no tengo ningún término que tenga el campo eléctrico que no esté expresado en forma lineal. No tengo campos al cuadrado, no tengo raíces de campos, logaritmos de campos, o lo que sea. Siempre está E, y sobre E operan las derivadas. Así que es una ecuación diferencial lineal y homogénea. Entonces, cuando tenemos esto es fácilmente demostrable, les puede quedar como ejercicio, lo han hecho seguramente en los cursos de matemática. Tengo que si E1 es solución, E2 es solución, no las conozco, pero supongamos que hay dos que son solución. Entonces, cualquier superposición, cualquier combinación lineal de estas dos, también es solución. Bueno, alguna constante por E1 más alguna otra constante por E2. Esto también es solución. Bueno, matemáticamente esta es la expresión de lo que acaban de ver en el videíto y de lo que vamos a considerar en la clase de hoy. Bien, tenemos que la luz en nuestro modelo hasta acá es una onda, y una onda es un campo eléctrico que a veces
tiene el campo eléctrico apuntando para un lado, a veces para el otro, de acuerdo en qué instante agarre la onda o en qué posición agarre la onda. Pero si tengo dos ondas, E1 y E2, entonces lo que me dice esta ecuación diferencial es que si las combino, no hay ningún problema. La combinación de esas dos también es solución. Y ocurrirá a veces que el campo E1 y el campo E2 apunten para el mismo lugar, en la misma dirección, y la suma va a quedar en esa dirección. Supongamos que valgan lo mismo, va a quedar el doble en esa dirección. Si un campo le dice al medio, bueno, en este caso no es que haya un medio, pero podemos pensar en ondas en medios materiales, ondas mecánicas. Si un campo le dice al agua que se vaya para abajo y el otro le dice que se vaya para abajo, entonces se va a ir para abajo el doble. Pero si tenemos que uno le dice que se vaya para arriba y el otro le dice que se vaya para abajo y lo sumamos con la misma amplitud, con las mismas constantes C1 y C2, entonces lo que va a ocurrir es que el agua no se va a mover, o en este caso, el campo eléctrico total va a ser nulo. Y eso es muy loco, porque lo que estamos diciendo es que puede ocurrir que sume luz con luz y la suma de dos haces de luz me dé oscuridad. ¿Sí? Eso es lo que estamos diciendo, que puede llegar a pasar eso. Si E1 apunta para arriba y E2 para abajo, o viceversa, bueno, la suma me va a dar nula si es que sus amplitudes son las mismas. Bien, y eso es lo que vieron en el experimento Young y que muestra, entre comillas, con claridad, digo entre comillas porque después cuando lleguemos a la parte de cuántica vamos a ver que la luz es una partícula y se nos van a caer todos los papeles, pero bueno, hasta ahora sostengamos esto, estamos en el siglo XIX y vamos a ver que la luz, o vamos a seguir bajo la hipótesis de que la luz es una onda. Bien, entonces teniendo esto en mente, pensemos ahora, o vayamos antes de ir de lleno a la cuenta, ¿qué es lo que detecta el ojo? Está vinculado a la energía de la onda electromagnética. Y repasemos entonces de física 3, ¿qué era la energía de una onda electromagnética? Bien, si tengo un campo eléctrico, supongamos que E solución de la ecuación de ondas que está ahí arriba sea, por ejemplo, esta. Esto, por ejemplo, ¿no? Bien, voy a tener una cierta amplitud y una onda armónica, supongamos un coseno, también sin pérdida de mucha generalidad, supongamos que esta onda está viajando en la dirección del eje X. Tengo una cierta fase inicial, phi 0, y oscila obviamente tiene que ser una dirección perpendicular a X, supongamos que oscila en la dirección Y. Bien, esta es mi onda electromagnética. Bueno, por las ecuaciones de Maxwell sabemos que el campo eléctrico y el campo magnético no son independientes. Dado uno, yo puedo obtener el otro. Entonces puedo obtener de acá la expresión del campo eléctrico. Me da que el campo eléctrico también se propaga en la dirección X. Y la diferencia con el campo eléctrico es que oscila en una dirección perpendicular al campo eléctrico y perpendicular a la dirección de propagación. Entonces, en este caso, no me queda más que oscila en la dirección Z. Bien, un ejemplo particular, hay más opciones, pero agarremos este ejemplo. Bueno, si ustedes aplican las ecuaciones de Maxwell, lo pueden hacer, obtienen este campo B a partir del campo E, y en particular, la amplitud del campo magnético es la amplitud del campo eléctrico dividido C. Esto sale, por ejemplo, de la tercera ecuación de Maxwell.
La energía de una onda electromagnética, o más propiamente dicho, la densidad de energía, en el apunte está hecho con una E que acá se me va a parecer mucho a la del campo eléctrico, porque en los apuntes tiene el campo eléctrico con una E inclinadita y la densidad de energía con una E derecha. Vamos a llamarla indistintamente E, con esta E manuscrita, o Rho sub E para decir que es densidad de energía. Bueno, cualquiera de estas dos va a ser equivalente. Y esta densidad de energía, esto es energía por unidad de volumen, ahora lo escribo, va a tener dos componentes, una debida, componentes no en dirección, sino dos partes. Una, la densidad de energía debido al campo eléctrico, y otra, la densidad de energía debido al campo magnético. Esto es energía por unidad de volumen. Bien, y recordarán, creo que seguro lo hicieron en Física 3 con un capacitor. Y obtuvieron que la densidad de energía era 1/2 de epsilon 0 por el campo eléctrico al cuadrado. Y la densidad de energía magnética, bueno, no vamos a repasar estas cosas ahora, era 1/2 de 1 sobre mu0 por el campo magnético al cuadrado. Bien, si usamos acá que la amplitud del campo magnético es E sobre C, entonces esto nos queda reemplazando ahí, me queda E cuadrado sobre C cuadrado. Bien, y fíjense que C cuadrado era 1 sobre mu0 epsilon 0. Esto era una de las cosas contundentes que salían de las ecuaciones de Maxwell. Entonces me queda exactamente lo mismo, los dos términos son iguales. Esto es muy interesante porque lo que tenemos es que hay la misma cantidad de energía en el campo eléctrico que en el campo magnético. O sea, epsilon 0 por el campo eléctrico al cuadrado. Bien, fíjense, lo voy a escribir explícitamente. Esto es, escribo abajo, que la densidad de energía debido a una onda electromagnética es epsilon 0 por E0 cuadrado por el coseno cuadrado de kx menos omega t más phi 0. Bien, este E cuadrado o B cuadrado es el producto escalar de E con E. Y es el módulo al cuadrado. Bueno, y como está oscilando en el tiempo y con la coordenada X, esto también oscila. La densidad de energía está oscilando con la misma frecuencia con la que oscilan los campos eléctricos y magnéticos. Bien, lo que va a detectar el ojo es proporcional a esta cantidad de energía que está llegando o que está entrando en el ojo, y en particular la cantidad que nos va a interesar es lo que definimos como intensidad, que no es otra cosa que energía por unidad de área y por unidad de tiempo. Bueno, depende de lo que cada uno llame flujo, pero en mi cerebro está la idea incorporada de que flujo es esto, o sea, flujo de energía es cuánta energía está atravesando una unidad de área por unidad de tiempo. Así que la intensidad sería el flujo de energía. Y fíjense que esto es expresable como densidad de energía
por la velocidad a la que viaja esa densidad de energía. Bueno, se puede demostrar de manera sencilla. Por ejemplo, imagínense un cubito donde acá tengo cierta energía. O sea, adentro de ahí tengo una energía que es, si esto tiene un volumen delta V, chiquitito, bueno, puede ser grande el problema, pero hagámoslo a nivel diferencial. Tengo que la energía que hay en ese volumen es ρ sub V por delta V. Entonces, si acá tengo energía que está viajando en esta dirección, a una cierta velocidad, en nuestro caso, la velocidad de la luz, c, y tengo acá un área delta A, y este lado tiene una medida delta X. Bueno, yo sé que todo lo que esté ahí, toda la energía que está ahí, va a atravesar el área delta A en un tiempo que es delta X sobre C. ¿Sí? O sea, la energía encerrada ahí es igual a ρ sub E por delta V. Toda esa energía va a atravesar el área delta A en un tiempo delta T. ¿Qué relación hay entre delta T y el delta X? Bueno, si se está moviendo esa densidad de energía a velocidad c, lo que vamos a tener es que delta X es c por delta T. Bueno, pero delta V no es otra cosa que delta A por delta X, es el volumen de ese cubito o ese paralelepípedo. Bien, así que si reemplazo esto, me queda que esto es ρ sub E por delta A por delta T delta B, delta A, perdón, por delta X dividido delta A por delta T. Bueno, fíjense que obviamente no depende del área que haya elegido este volumen, y me queda delta X sobre delta T, eso es C, así que me queda ρ sub E por, perdón, acá me equivoqué, esto es, lo de arriba es la energía por unidad de área por unidad de tiempo. Esto es lo que llamamos intensidad, así que me queda ρ sub E por C. Bien, fíjense que esto nos va a ser útil casi para cualquier equivalente en física. Acá usamos densidad de energía y la intensidad, que sería el flujo de energía, me va a quedar densidad de energía por la velocidad a la que se mueve esa densidad de energía. Vale lo mismo para cualquier cosa. Por ejemplo, si yo quisiera hablar de carga en lugar de energía, bueno, tengo la densidad de carga multiplicada por la velocidad a la que se mueve esa densidad de carga, me daría lo que se llama en física 3 la densidad corriente, es decir, cuánta carga por unidad de área, por unidad de tiempo está atravesando una determinada superficie. O sea, el flujo de carga, que lo llamamos en física 3 densidad de corriente.
Pero es la misma idea. Densidad de carga por la velocidad a la que se mueve me va a dar cuánta carga por unidad de área, por unidad de tiempo está atravesando la superficie. Lo mismo cuando calculan un caudal en física 2. Lo mismo si uno quisiera hablar, cuando lleguemos a mecánica cuántica, de flujo de probabilidad. Voy a tener que agarrar la probabilidad por unidad de volumen y multiplicarla por la velocidad. Pero para cualquier cantidad física que sea equivalente, este desarrollo es exactamente el mismo. Tengo la densidad de algo, el flujo de ese algo va a ser la densidad del algo por la velocidad a la que ese algo se mueve. En este caso, energía. Bien, así que la intensidad no es otra cosa que la densidad de energía por la velocidad de la luz, y si agarramos la expresión que obtuvimos recién para la densidad de energía, nos queda que la intensidad va a ser epsilon 0 por C por E0 cuadrado por el coseno cuadrado de kx menos omega t más phi 0. Esta es la cantidad de energía que llega al ojo por unidad de área y por unidad de tiempo. Fíjense que como la densidad de energía depende de las coordenadas y del tiempo, lo mismo ocurre para la densidad. Bueno, pero el ojo no llega a detectar estas fluctuaciones porque recuerden, voy a separar un poquito esto, recuerden que las frecuencias involucradas en óptica son del orden de 10 a la 14 o de 10 a la 15 Hz. Y no hay manera de que eso lo pueda seguir el ojo. Entonces, el ojo lo que en realidad detecta es un promedio en el tiempo de esta cantidad. Así que vamos a calcular eso. A esto lo vamos a llamar, a veces abuso de notación, a esto también se lo llama intensidad, que sería promediar en el tiempo esta cosa que está acá. O sea, sería hacer una suma entre 0 y un periodo, por ejemplo, de esta intensidad. Sumamos sobre el tiempo durante un periodo y dividimos por la longitud del periodo. Esto me va a dar el promedio. Si se fijan, bueno, epsilon 0 sale fuera, C sale fuera, E0 cuadrado sale fuera. Y lo único que nos queda por promediar en el tiempo es un coseno cuadrado. Bueno, si hacen la cuenta, no voy a abundar en detalles ahora, eso les da un medio. ¿Sí? Porque el coseno cuadrado más el seno cuadrado da 1 y entre los dos se llevan la mitad cada uno, así que en un periodo la integral esa tiene que dar un medio. Bien. Esto entonces es un resultado muy importante y fíjense que lo que estamos diciendo es que lo que vemos, la intensidad que llega al ojo, energía por unidad de área, por unidad de tiempo, en promedio, es proporcional a la amplitud del campo al cuadrado. Ese es el resultado que vamos a tener en mente y vamos a usar en todo lo que sigue. Bien. Bueno, entonces ahora sí vamos a calcular lo que acaban de ver en el video, el patrón de interferencia producido por dos aberturas o dos fuentes. Bien, si en la medida que voy avanzando ustedes tienen preguntas, por favor interrumpan, háganlas, sea por chat o hablado. Si es hablado, mejor, porque si es por chat yo tengo cierto delay en mirar el otro monitor que tengo abierto para ir viendo el chat. Pero la idea es que sea lo más interactivo posible, entonces, para que yo no me sienta acá hablando solo, encerrado en mi pieza, si tienen alguna pregunta, háganla, porque eso hace que sea un poco más interesante la clase.
Porque, además, el año pasado yo di esta parte de la teoría, el cuatrimestre pasado, yo di esta componente de la teórica, nos turnamos con los otros profesores, yo di esta parte y la tengo subida a YouTube, así que les podría decir, bueno, mírenla en YouTube, ya lo hice, fíjense de ahí, hagan las consultas que sean necesarias. Pero la idea es que en la medida que se va explicando en vivo, ustedes lo vayan siguiendo y ustedes vayan haciendo las preguntas de las cosas que no se entienden. Ok, bueno, interferencia. Para hacer esto, vamos a usar algo que estableció Huygens, principio de Huygens. Fue un científico contemporáneo de Newton. Él planteaba la teoría ondulatoria de la luz y Newton tenía una teoría corpuscular de la luz. Es muy interesante lo de Newton porque es ese modelo de partículas de luz que estableció Newton tiene muchas componentes similares a lo que hoy conocemos de mecánica cuántica, porque él sabía del efecto de la interferencia y lo explicaba o lo trató de modelar con partículas. Así que es muy interesante lo que hizo Newton. Bueno, Huygens planteó un modelo ondulatorio de la luz y estableció este principio que cada punto del frente de onda puede considerarse como un emisor secundario de onda. ¿En qué quiere decir esto? Que si yo tengo, por ejemplo, un frente de onda plano de una onda que está viniendo, supongamos, en esta dirección. Este es un frente de onda y podemos seguir dibujando más frentes de onda. Si agarro cada punto del frente de onda, puedo considerar que está emitiendo a su vez ondas. Y lo mismo con el puntito al lado. Y lo mismo con el punto al lado. Y lo mismo con el punto al lado. Bueno, si superpongo todos estos emisores secundarios, me vuelvo a generar, si estuviera bien hecho mi dibujo, me vuelvo a generar los nuevos frentes de onda. Si tengo una onda esférica, bueno, cada punto de este frente de ondas, según Huygens, es a su vez un emisor secundario de ondas. Bien. Y por lo tanto me genero un nuevo frente de ondas que sigue siendo esférico. Entonces, con este principio vamos a tratar el experimento que acaban de ver, que es el experimento de Young. Bueno, pero antes de meternos con el experimento de Young, un concepto más, que tiene que ver con el concepto de coherencia. Bueno, lo tienen ahí anotado en el apunte. Es un concepto relativamente sencillo, pero muy difícil de tratar matemáticamente. Bueno, requiere cierta delicadeza tratarlo matemáticamente. Pero la idea es la siguiente. Bueno, fíjense la figura 24 que la copio acá por simplicidad, para que les sea cómodo verla. Es la imagen típica de dos onditas en un tanque de agua.
Bien, y lo vieron en el video también. Entonces, si uno puede poner dos puntas dentro de un tanque de agua, de una superficie de agua, y las agita sincrónicamente, uno obtiene este patrón. Lo habrán hecho seguramente en Física 2, donde ven ondas y se hace este experimento. Lo que es obvio acá, pero en óptica es muy difícil de lograr, es que yo tengo dos puntas bailando sincrónicamente. Es decir, la puntita de la izquierda y la de la derecha están generando el mismo patrón de ondas. Y eso en ondas mecánicas es fácil de generar, sea estas ondas en una superficie de agua o, por ejemplo, ondas de sonido. Yo puedo poner dos parlantes y hacer salir por los dos parlantes exactamente el mismo sonido, y eso quiere decir que los dos conos están vibrando al mismo tiempo. Entonces puedo producir un patrón de interferencia de sonido, y de hecho se oye muy bien, no sé si lo habrán hecho, lo habrán probado alguna vez, o puedo hacer bailar dos puntitas mecánicas al mismo tiempo y genero este patrón. Pero ¿qué pasa con la luz? Bueno, la luz viene, como dijimos hace un tiempo ya, de electrones que están teniendo un cambio de estado de energía en algún átomo o en una molécula o en algún sólido, y pasan de un estado de energía a otro estado de energía y emiten luz. Entonces, ¿cómo hago para tener dos fuentes de luz que están compuestas por átomos distintos para que bailen al mismo tiempo? Bueno, es muy difícil. De hecho, es casi imposible. Recién en los años 60, en 1960, se logró tener una fuente de luz coherente, el primer láser. Y coherente significa eso, de poder tener ondas que controladamente estén oscilando de manera sincrónica. Técnicamente, uno dice, es lo que está escrito ahí en el apunte, vamos a decir que dos ondas son coherentes cuando la diferencia de fase entre dos puntos, entre dos frentes de onda de esas ondas, se mantienen constantes en el tiempo. ¿Sí? Pueden ser como en el dibujo este que está acá, o en la foto que está acá, que sean sincrónicos, que cuando uno esté para arriba, el otro esté para arriba, que cuando uno esté para abajo, el otro esté para abajo. Puede ser así. O puede ser que estén en contrafase, cuando uno esté para arriba, el otro esté para abajo. Pero se mantiene en el tiempo esa diferencia. O sea, son coherentes. Cuando uno está para arriba, el otro está para abajo. Cuando el otro está para abajo, el otro está para arriba. Son como... bueno, no iba a hablar de la coherencia en la política, pero no importa. Una persona es coherente si sostiene a lo largo del tiempo sus mismas ideas. Bueno, acá esa es la idea. La diferencia de fase entre las dos es la misma sostenida en el tiempo. No importa en qué momento los agarro siempre con la misma diferencia de fase. Bien, eso que es difícil de lograr en óptica, lo podemos hacer de manera relativamente sencilla teniendo en cuenta esto, el principio de Huygens. Entonces, si pensamos en, para no dibujarlo, fíjense la figura 25 del apunte. Si pensamos en algo así, imagínense una fuente de luz. Bueno, ahí me están preguntando, ¿la coherencia es característica de una onda o entre ondas? Es entre dos puntos donde hay ondas. ¿Sí? Pueden ser dos puntos del mismo frente de onda, esos dos puntos serían coherentes, o puede ser entre dos ondas distintas. ¿Sí? Lo que yo agarro es, me fijo en la oscilación en dos puntos distintos, puede ser de la misma onda o de dos ondas distintas. El concepto de coherencia puede ser para cualquiera de las dos cosas, está bien la pregunta. Profe, una pregunta. Sí.
Cuando se mantiene, por ejemplo, una coherencia entre una onda o entre muchas ondas, sin importar, digamos, la diferencia de fase que entre ellas genera la misma interferencia, el mismo patrón, o depende de la diferencia de fases. Va a depender de la diferencia de fase. Después lo vamos a ver, o en un ratito lo podemos ver. Pero lo que sí sabemos es que si es coherente, va a producir interferencia. Pero imagínense que hago el experimento del tanque de agua, que tenemos ahí, y yo empiezo a sacudir una de las bolas a una frecuencia y después viene otra y empieza a sacudir la otra, y yo digo, bueno, no, pará, hace así, y yo paro y vuelvo a empezar, y él para y vuelve a empezar, y nunca nos mantenemos de acuerdo. Entonces, ese patrón no se va a mantener estable en el tiempo. Entonces, para que se mantenga estable en el tiempo el patrón, lo que tiene que ocurrir es que las dos fuentes sean entre sí coherentes. Bueno, algo que en óptica es difícil de lograr y por lo tanto está ajeno a nuestra experiencia, porque no trabajamos para poner esas condiciones en escena para que se vea la interferencia. Bueno, entonces, lo que tienen ahí es esencialmente lo que vieron en el experimento. Tengo dos ranuras que están etiquetadas ahí como S1 y S2, y ese 0 sería ahí la fuente de luz, que sería el Sol. Entonces el Sol está suficientemente lejos y a las dos ranuras S1 y S2 llega esencialmente el mismo frente de onda. Entonces, según Huygens, puedo considerar cada abertura S1 y S2 como un emisor secundario de ondas, y además están en fase, porque el Sol está suficientemente lejos, así que el frente que le llega es el mismo para las dos. No sé, Joaquín, perdón si querías decir algo. Ok. Bien. Esa entonces es la idea. Entonces, fíjense que ahí tienen marcados con puntitos negros los lugares donde las ondas se suman constructivamente. Bueno, en los puntos intermedios, por ejemplo, acá, también se suman constructivamente, pero para el otro lado. O sea, si cada frente de onda es un valor máximo, entre dos máximos tengo el valor mínimo y estoy superponiendo dos mínimos. Entonces, si tengo uno que va al campo -1 y el otro -1, el campo total me va a dar -2. Y eso también es una interferencia constructiva. Pero en los lugares donde, ahora lo hago en color celeste, por ejemplo, fíjense acá, lo hago con crucecitas, ahí, 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 ahí. Bueno, en cualquiera de esos lugares donde tengo un frente de onda que corresponde a un máximo superpuesto con el frente de onda del otro que corresponde a un mínimo, ahí voy a tener interferencia destructiva. Y si me paro en una pantalla, que en el caso del experimento que vieron en el video sería el fondo de la caja, si miro acá voy a tener que hay ausencia de luz. Y si miro acá voy a tener que tengo una buena intensidad de luz. Entonces voy a tener zonas alternadas donde tengo luz y no luz, y esto se va a ver si miro el gráfico en este eje, dibujo la intensidad. Voy a tener cosas donde tengo luz, no tengo nada de luz, tengo luz, no tengo nada de luz, tengo luz, no tengo nada de luz, tengo luz, etc. ¿No? Voy a ver un patrón de franjas donde a veces tengo más intensidad, a veces tengo menos intensidad, y a veces tengo valores intermedios de intensidad. Bien, entonces, lo que nos vamos a hacer ahora es echarnos las cuentas de esto. Fíjense que la idea está representada en la figura que sigue. De nuevo la copio acá para que quede claro, o que quede autorreferenciado en la clase. Bien, donde ahí tenemos dibujadas las onditas que salen de cada una de las aberturas.
y llegan a dos puntos distintos de la pantalla. Bueno, ahí están representados en los puntos B y en el punto C. En el punto B llegan las ondas en contrafase, cuando una está en el máximo, la otra está en el mínimo. Eso obviamente va cambiando porque las ondas viajan en el tiempo y después la onda que estaba en un máximo medio periodo después está en un mínimo y la onda que estaba en un mínimo medio periodo después está en un máximo. Bueno, el asunto es que siempre se suman destructivamente en el punto B y voy a tener una zona donde hay oscuridad. Y en el punto etiquetado como C, las ondas llegan siempre en fase. Entonces voy a tener que siempre se superponen constructivamente. A veces las dos para arriba, a veces las dos para abajo, a veces las dos nulas, pero siempre están bailando al unísono en el punto C. Entonces ahí voy a tener interferencia constructiva. Recuerden que acá voy a tener en el punto C una intensidad que baila en el tiempo, pero lo que detectamos, lo que vemos con el ojo cuando ponemos una pantalla, es el valor promedio, ¿sí? O sea, vemos proporcional al campo total al cuadrado. Ok, entonces vamos a echarnos las cuentas. Las cuentas las vamos a hacer de acuerdo a la nomenclatura de la figura 27. La pongo acá y las repasamos. Bien, esta es la idea. Entonces, supongamos que tengo dos fuentes, S1 y S2, separadas entre ellas por una distancia D, que serían los dos agujeritos, las dos ranuras que teníamos a la entrada de la caja. Y vamos a observar cómo es la intensidad genéricamente en un punto P, que va a estar determinado por el ángulo θ. Fíjense que la pantalla, donde definimos la coordenada I, el lugar de observación, está suficientemente lejos de tal manera que lo que ahí etiqueté como R1 y R2, que son esas distancias, forman el mismo ángulo con respecto a las aberturas. Bueno, eso estrictamente no es así, pero imagínense que S1 y S2 están separadas por décimas de milímetro. Y el punto de observación P está a 1 metro de distancia. Bueno, ese ángulo va a ser esencialmente el mismo. No hay diferencia. El ángulo es el mismo, pero fíjense que la diferencia de camino, esto, es d por seno de θ, proyectando la separación entre las aberturas, pero lo que quiero que vean ahora es que, por más de que es chiquitita esa diferencia, es una diferencia que en la escala de la longitud de onda es importante. Y es lo que va a definir si la interferencia es constructiva, destructiva o algún valor intermedio. Que esa diferencia, delta R, es justo una longitud de onda o un múltiplo de longitud de onda, como teníamos en el dibujo anterior, acá, la interferencia va a ser constructiva. Si en cambio esa diferencia de caminos es tal que es media longitud de onda, o algún múltiplo impar de mitades de longitudes de onda, entonces voy a tener interferencia destructiva. Así que esto va a jugar, el delta R, la diferencia de camino, va a ser lo que nos va a definir si la intensidad en el punto de observación P va a ser constructiva, destructiva o algún valor intermedio. Bien, entonces vamos a calcularlo. Simplemente lo que hay que hacer es sumar el campo debido a la abertura 1 y el campo debido a la abertura 2. El campo debido a la abertura 1 lo vamos a escribir como E0, una dada amplitud, que va a llegar al punto P, por el coseno de KR1 menos omega t. Bueno, no pongo ahí la dirección de oscilación, pero imagínense que oscila en la dirección perpendicular al papel, o a la pantalla.
es decir, hacia arriba y hacia abajo. Bien, tengo esa amplitud. Y tengo, perdón, ese campo E1. Y el campo E2, debido a la otra fuente, va a ser en el punto P, es 0 por el coseno de KR2 menos omega T. Fíjense que yo asumí que la fase acá de las dos era la misma, que φ0 era igual a 0. Por eso no lo agregué en mi expresión. Podría haber puesto otro número, pero agarré 0 para simplificar. Pero lo que decimos es que las dos están en fase en el lugar donde estoy considerando las aberturas. O sea, acá, en este lugar donde puse mis ranuras, ahí tengo el campo oscilando en fase. S1 y S2 están oscilando en fase. Por eso escribo E1 y E2 con el mismo φ sub 0 igual a 0. Bueno, ¿cómo sumamos estas ondas? Bien, ¿cómo sumamos las ondas? Simplemente usamos el truco de que, lo voy a escribir por acá arriba, coseno de alfa más coseno de beta es igual a 2 veces coseno de alfa menos beta sobre 2 por coseno de alfa más beta sobre 2. Bueno, fíjense que como la suma es conmutativa, da igual si pongo coseno de alfa menos beta o coseno de beta menos alfa. Tendría que dar lo mismo y efectivamente da lo mismo porque el coseno es una función par. Entonces, aplicando esto, obtengo que el campo total va a ser E1 más E2. Lo voy a poder escribir como 2E0 usando la formulita de arriba de suma de dos cosenos por el coseno de la resta. Fíjense que cuando resto, el omega t se me cancela y me queda el coseno de K por R2 menos R1 sobre 2. Por el coseno de la suma sobre 2. Y la suma sobre 2 me queda coseno de K por R2 más R1 sobre 2. Y omega t más omega t sobre 2 me queda omega t. Bien, esta es nuestra expresión. Y fíjense que podemos pensarlo de esta manera. Todo lo que está, los tres primeros factores no dependen del tiempo. Lo único que depende del tiempo es esto. Y esto es una nueva onda. Fíjense que tenemos una onda viajando en una dirección que es algo así como R1 más R2 sobre 2. Bueno, no es la dirección, sino que me queda el promedio de R1 y R2. Entonces, sería como tener una onda ubicada, debido a una única fuente ubicada entre R1 y R2. Pero la amplitud ahora depende de la posición. Eso es lo raro. Amplitud, porque fíjense que depende de la diferencia entre R2 y R1, y eso depende de cuál es el ángulo θ. Bien, que depende de dónde estoy parado. Depende de la posición. Voy a ponerlo así. Bien, entonces, de acuerdo a en qué lugar me pare, voy a tener
a veces interferencia constructiva, o voy a tener interferencia destructiva, o alguna otra cosa. Bien, ¿dónde voy a tener interferencia constructiva? Donde todos esos cosenos valgan 1, ¿no, profe? Bien, perfecto. Donde esos cosenos valgan 1 o menos 1. ¿Por qué menos 1 también? Porque recuerden que la intensidad es el campo al cuadrado, así que si las dos se suman para abajo, bueno, eso me queda al cuadrado, me va a quedar positivo. Así que siempre la energía, la intensidad que detecto es una cantidad positiva. Así que lo vamos a tener, esta interferencia constructiva, cuando ese coseno bueno, R1 menos R2 o R2 menos R1, da igual. Sea igual a 1 o menos 1. O sea, sea un máximo o un mínimo, que el módulo sea 1. Bueno, ¿y cuándo el coseno vale 1 o menos 1? Cuando el argumento vale ¿cuánto? Bueno, Pi o esto... 0. ¿Cómo? Pi o 0, bien. En general, si admitimos más valores de ángulo o de fase, sería cualquier múltiplo de pi con n un número entero. Así que podemos despejar de ahí y me queda que K por R2 menos R1 o delta R es igual a 2 pi por n. Y fíjense que K, recuerden que K era 2 pi sobre lambda. Así que si ponemos esa información acá, me queda 2 pi sobre lambda por delta R igual a 2 pi por n. Se me va el 2 pi con el 2 pi y nos queda lo que esperábamos que ocurriera. Bueno, matemáticamente obtenemos lo mismo que físicamente esperábamos que ocurriera, que si la diferencia de caminos es un múltiplo de longitudes de onda, voy a tener interferencia constructiva. Bien, esto lo podemos expresar también en función de las fases de las ondas. Y recuerden que la fase de una onda, phi de la onda 2, era K por R2 menos omega t, y la fase de la onda 1, la fase es en qué momento del ciclo estoy. Esto es K por R1 menos omega t. Así que fíjense que delta phi, que es phi2 menos phi1, no es otra cosa que K por R2 menos R1. Bueno, esto es algo que en óptica física lo vamos a usar y mucho, esto, que el desfasaje de las ondas no es otra cosa que K por delta R. Es una regla de 3. Recuerden que K es 2 pi sobre lambda. Entonces, lo que estamos diciendo es que cuando la diferencia de caminos es lambda, fíjense que se me va ahí el lambda con el lambda, la diferencia de fase es 2 pi.
Si la diferencia de camino es nula, la diferencia de fase es nula. Si la diferencia de camino es lambda sobre 2, la diferencia de fase es pi. Bueno, uno puede ver la misma cosa o en función del delta R o en función de la diferencia de fase entre las ondas. Así que si expresamos la interferencia constructiva, fíjense, de acá, partimos de esta, lo que estoy diciendo es que K por delta R, bueno, o de esta más fácil. Bueno, puedo borrar, así que lo escribo más prolijo. Bueno, K por delta R era 2pi por n, pero K por delta R es delta phi, entonces lo que estamos diciendo es que voy a tener interferencia constructiva cuando la diferencia de fase de las ondas sea un múltiplo de 2pi. Bueno, entonces, las dos que están recuadradas ahí son equivalentes, y eso tiene que poder pasar de uno a otro indistintamente. O ver las cosas en función de la diferencia de caminos, o ver las cosas en función de la diferencia de fase de las ondas. Cualquiera de las dos tiene que ser equivalente. Las dos las tienen que entender físicamente. Bien, entonces, ahora vamos a interferencia, lo pongo acá, interferencia destructiva. La vamos a tener, obviamente, cuando la amplitud, esta que depende de la posición que tenemos marcada ahí, cuando esa amplitud se anula. O sea, cuando el coseno de K por R2 menos R1 sobre 2 sea igual a 0. El coseno es 0 cuando el argumento es pi sobre 2 o 3 medios de pi. Bueno, fíjense que es cualquier múltiplo impar de pi sobre 2. Bueno, esa es la manera que escribimos los múltiplos impares, los números impares, perdón. 2n menos 1, si n recorre los números enteros, entonces eso que está entre paréntesis va a recorrer todos los números impares. Pueden ponerle más, da igual. Es la etiqueta que le estamos poniendo a los números impares. Entonces, bueno, seguimos el proceso de ahí y obtenemos que delta R me tiene que dar un múltiplo impar de mitades de longitudes de onda, lo cual es sensato. Y si lo llevo a la diferencia de fase, la diferencia de fase tiene que ser un múltiplo impar de pi. Bueno, todo esto que estamos haciendo acá, recuerden, es para el caso particular de que estamos sumando dos ondas. ¿Sí? Después vamos a superponer más cantidad de ondas y la cuenta esta no nos va a servir. Esto sirve cuando sumo dos ondas. O sea, todos estos recuadros sirven para el caso particular que estamos considerando, que es la suma de dos ondas. Bien. Vamos a expresarlo ahora en función del ángulo θ. En función de este ángulo θ que tenemos en este gráfico, o en función de I, porque I y θ son dos cantidades que están relacionadas entre ellas. Entonces, ¿cómo lo expreso en función de I o θ? Bueno, tengo esta expresión, la expresión del campo total,
la tengo en función del delta R. Fíjense que tengo en función de R2 y R1. Entonces, ¿cómo sería la intensidad total? Bueno, no es otra cosa que 1/2 de C por epsilon 0 por el campo total, perdón, la amplitud del campo total al cuadrado. Bueno, y esto es 1/2 de C epsilon 0 y la amplitud, la tenemos ahí, a ver, voy un poquito para arriba, es esta, es 2, es 0 por el coseno de K delta R sobre 2. Dos es 0 por el coseno de K delta R sobre 2. Bueno, todo esto es la amplitud del campo total y eso tiene que estar al cuadrado. Bien, así fíjense que me queda 1/2 de C epsilon 0 por 4 es 0 cuadrado por el coseno cuadrado de K delta R sobre 2. Bien, y ahora vamos a escribir delta R en función del seno de tita. Lo teníamos acá escrito. Fíjense, es la proyección de D en esa dirección. Así que delta R es D por seno de tita. Entonces podemos escribir la intensidad promedio que llega a la pantalla o al ángulo, al punto P, dado, lo voy a poner así explícitamente, en función de tita, como 1/2 de C epsilon 0 por el E0 cuadrado, lo pongo acá adelante, y me queda 4 por el coseno cuadrado de K por delta R, que es D seno de tita sobre 2. Bien, y este lo vamos a recuadrar. Y tenemos nuestra expresión del valor medio de la intensidad en función del seno de tita. Fíjense que toda esta cantidad un medio de C epsilon 0 por E0 cuadrado es la intensidad debido a una fuente. Así que le vamos a poner siempre ese nombre y nos va a quedar expresado más cómodo como 4 por I0 por el coseno cuadrado de K de seno de tita sobre 2. Bien, y también lo podemos expresar, si los ángulos son pequeños, voy de nuevo a la figura anterior. Ahí está. Bien, fíjense que si los ángulos son pequeños, la coordenada I de este punto, la coordenada I de ese punto, no es otra cosa que esta altura, y si a esta distancia, que estoy remarcando en celeste, la llamamos D,
Entonces, I sobre D es la tangente de tita. Entonces, la tangente de tita es I sobre D, y si los ángulos son chicos, yo puedo decir que el seno de tita es aproximadamente I sobre D. Entonces, en esta expresión, puedo decir aproximadamente que esto es 4I0 por el coseno cuadrado de K por D por I sobre 2D. Y ahora tengo la intensidad expresada en función de I. Bueno, lo que sea cómodo, de acuerdo al problema, a veces le va a ser cómodo tenerlo expresado en función de seno de tita o tenerlo expresado en función de la coordenada I, en cualquiera de las dos variables. Ok, ¿cómo sería este gráfico? Bueno, es graficar un coseno cuadrado, no hay ninguna ciencia en esto, pero lo hacemos para que quede registrado. Si grafico I en función de, lo voy a graficar en función del seno de tita. Bueno, me va a quedar un coseno cuadrado. Bueno, si ustedes se fijan dónde están los máximos y dónde están los mínimos, recuerden que estaban en los máximos, estaban acá, porque ahí había interferencia constructiva, y los mínimos estaban acá. Bueno, pero delta R es D por seno de tita. Así que si despejo de ahí seno de tita, me queda que el seno de tita va a ser máximo en N lambda sobre D. Entonces vamos a tener los máximos en delta R, que era D seno de tita, igual a los múltiplos de lambda, o sea, los senos de tita correspondientes a los máximos van a estar en N lambda sobre D, y hagan lo mismo para los mínimos. El seno de tita correspondiente a los mínimos van a estar en los múltiplos impares de lambda sobre 2D. Bien, entonces acá voy a tener seno de tita igual a lambda sobre D, acá voy a tener seno de tita igual a menos lambda sobre D, acá voy a tener 2 lambda sobre D, acá voy a tener menos 2 lambda sobre D, acá voy a tener menos lambda sobre 2D, bueno, etc. Bueno, ¿cuál va a ser el valor máximo? Va a ser 4 veces la intensidad de una fuente. Entonces, fíjense, también una cosa interesante es ver que se conserve la energía. Yo puedo tener luz más luz, me da 0 luz, y uno se preguntaría, bueno, ¿qué pasó con la energía? ¿Dónde fue a parar? Bueno, tuvo que haberse reacomodado y aparecer en otro lado. Entonces acá tengo en promedio la energía es 2 y 0. ¿Qué es lo que ocurre cuando superpongo ondas incoherentes, ¿no? Si pongo una lamparita en mi casa de tantos watts y pongo de 40 watts y pongo otra de 40 watts, es lo mismo que poner una de 80 watts. No me aparece un patrón de interferencia, porque son fuentes incoherentes. O sea, la energía es el doble de la que tenía con una única lamparita. Acá la energía total sigue siendo el doble de una fuente, pero está estructurada en el espacio. Es decir, hay zonas donde es mayor la energía y hay zonas donde la energía desapareció. Bueno, eso es lo que produce la interferencia. No es que fabricamos energía. Se reordena y en algunos lados aparece más y en otros lados aparece menos.
Ok. Bueno, ¿hasta acá alguna pregunta? Ok, seguimos entonces. Hay otras maneras de lograr interferencia y una de las más notables, o que el experimento todavía tiene vigencia hoy, es el interferómetro de Michelson. El interferómetro de Michelson se hizo para medir, lo vamos a ver dentro de unas clases, se hizo para detectar cómo cambiaba la velocidad de la luz con respecto al éter. Tiene su vínculo con la relatividad especial, de por qué era importante medir la velocidad de la luz en distintas direcciones. Y bueno, no importa, lo vamos a ver después, pero la idea del interferómetro es la siguiente. Yo tengo una fuente de luz, que, bueno, puede ser un láser, por ejemplo, puede ser cualquier otra fuente de luz. Y acá tengo un semiespejo, que se conoce como divisor de haz. En el apunte tienen desdoblador de haz, bueno, depende del traductor, pero divisor de haz es lo más estándar. ¿Qué es un divisor de haz? Es un vidrio parcialmente espejado. O sea, tiene un depósito de metal, plata, aluminio, lo que sea, pero muy delgadito. Entonces, parte de la luz lo va a atravesar y parte de la luz va a reflejar. Bueno, de hecho, eso pasa en cualquier vidrio. Lo que pasa es que en un vidrio lo que se refleja es del orden del 4%. Si lo espejamos un poquitín, le hacemos un depósito de metal de un cierto espesor, muy delgadito, uno puede lograr que el 50% de la luz se refleje y el 50% de la luz atraviese. Bien, y después sí, al final ponemos en algún lugar un espejo y acá otro espejo. Entonces la luz va a llegar al espejo y va a rebotar. Acá la luz va a llegar al espejo y va a rebotar. Y una vez que vuelve, bueno, acá hace una trayectoria que podríamos dibujar. Si contamos la refracción en el vidrio, hará algo así. Bueno, pero va y vuelve, y el de arriba va y vuelve, y acá salen los dos haces superpuestos. Lo mismo en la dirección que vuelve, pero me concentro en la dirección que acabo de marcar. Ahí salen los dos frentes de onda. Cada uno viajó una distancia distinta. Este viajó una distancia, supongamos que esto sea L1. El largo de ese brazo, y este sea L2. Entonces, si pongo acá una pantalla, voy a observar interferencia constructiva o destructiva de acuerdo a cómo sean L1 y L2. Obviamente, si L1 y L2 son iguales, entonces voy a tener interferencia constructiva. Si L1 y L2 difieren en media longitud de onda, como la luz va y viene, entonces la diferencia de recorrida por la luz va a ser una longitud de onda y también voy a tener interferencia constructiva. Entonces,
está claro que en este experimento voy a tener interferencia constructiva cuando delta L, o sea, L2 menos L1, sea un múltiplo de lambda sobre 2. ¿Sí? ¿Por qué lambda sobre 2 y no lambda? Porque la luz ahora va y viene, o sea, recorre 2 veces la diferencia de camino delta L. Delta L es la diferencia en los brazos, la diferencia de camino es 2 delta L. Y esta sí estamos pidiendo que sea la diferencia recorrida por los haces, la diferencia de camino recorrido por cada haz, estamos pidiendo que sea un múltiplo de lambda, como antes. Bueno, y la interferencia destructiva, bueno, obviamente va a ser cuando el delta R, igual que lo planteamos antes, va a ser cuando delta R sea un múltiplo impar de mitades de longitudes de onda, pero recuerden que delta R es 2 delta L porque lo recorre 2 veces. Bueno, siempre que tengamos una superposición de 2, estamos en la misma condición que antes, ¿sí? O sea, no hay diferencia con lo que planteamos anteriormente. Bueno, el interferómetro de Michelson se usó originalmente o se diseñó originalmente para esto que les decía, un experimento vinculado con la relatividad especial, que ya lo vamos a ver, qué vínculo tiene, pero tiene, fíjense, evidentemente aplicaciones en mecánica. Si uno pone esto en un torno, por ejemplo, en una máquina de control por computadora, de control numérico computado, y un espejo lo pone fijo, todo el interferómetro lo pone fijo en la máquina, y uno de los espejos lo pone en el cabezal que está modelando la pieza, que está torneando la pieza, lo que tengo es un control de ultra precisión, porque cada vez que me corra en la pantalla con un espejo, cada vez que me corra con un espejo en un cuarto de longitud de onda, en la pantalla voy a cambiar la luz de un máximo a un mínimo. El patrón que va a seguir, si uno desplaza un espejo, va a ser el mismo que dibujamos recién. Supongamos que mueva el espejo L2. Entonces, a medida que mueva L2, voy a tener esto. Vamos a hacerlo con el color de la luz. Y en la medida que desplace del delta L2 el espejo, voy a tener eso. Y la distancia entre esto y esto va a ser un cuarto de lambda. Y como yo sé la forma, sé que es una forma cosenoidal, esto que está ahí, entonces puedo interpolar. Entonces yo tengo una precisión para medir la posición de una herramienta con una precisión de, no sé, puedo fraccionar eso en 100 veces, por ejemplo. Supongamos que lo haga, tengo un buen interferómetro y esto no tenga perturbaciones externas. Con esto puedo lograr precisiones de centésimas de lambda tranquilamente. Y centésimas de lambda, estamos llegando a decenas de nanómetros. Esto es muchísima precisión. Bueno, de hecho se usa para estas cosas y los interferómetros de Michelson se usan para posicionadores de muchísima precisión. Bueno, y un experimento que habrán sentido nombrar hace poquitos años es la detección de ondas gravitatorias. Bueno, los interferómetros que se usan para detectar ondas gravitatorias, el LIGO, es esencialmente un interferómetro de Michelson. Tiene brazos de varios kilómetros, están esos brazos del interferómetro por donde va la luz en el vacío para que fluctuaciones del aire no lo perturben. Bueno, hay un montón de cosas involucradas, pero es en esencia un interferómetro de Michelson. De hecho, dos interferómetros de Michelson, porque se ponen dos. Uno en un lugar, uno se puso en Luisiana y otro en el estado de Washington. Y con esos dos interferómetros
se detectan las ondas gravitacionales. Es decir, uno se para en este lugar, ahí, pone en lugar de una pantalla, obviamente uno pone un detector, y uno ve si ese valor de intensidad cambia o no cambia, y uno lo puede hacer que cambie con una fluctuación muy pequeñita en alguno de los brazos, uno puede hacer que eso fluctúe. Bueno, de hecho, cualquier movimiento de tierra, un camión, algo que pasa, lo mueve, por eso se necesitan 2 interferómetros para ver cuándo los dos detectan la misma cosa y no tiene que ver con fluctuaciones locales. Por eso se ponen 2 y separados a tantos miles de kilómetros. Bueno, así que tiene aplicaciones o prácticas tecnológicas y tiene aplicaciones de investigación de punta, un interferómetro de Michelson, algo tan sencillo de entender como esto que está dibujado ahí. Bueno, y último experimento donde vamos a ver interferencia de 2 frentes de onda, es lo que se conoce como películas delgadas. Y es lo que tienen, por ejemplo, los tratamientos antirreflex de los anteojos. Pero supongamos que uno tiene un material de un cierto índice bueno, voy a cambiar la etiqueta de cómo está en el dibujo. Supongamos que tengo un material N3, de índice de refracción N3. Acá tengo aire, o un medio N1, lo que quiera. Y acá le hago una película delgada de un material de otro índice distinto, N2. Bueno, ¿qué va a ocurrir si incide una onda sobre esta superficie? Bueno, parte se va a reflejar y parte va a ser transmitida. ¿Y qué va a ocurrir con la onda que llega a la segunda superficie? Bueno, la misma historia. Parte se va a reflejar, parte se va a transmitir. Bueno, de la que se transmite no me voy a ocupar. Y de la que se refleja, de nuevo, llega a la superficie otra vez que separa N2 de N1 y parte se va a reflejar y parte se va a transmitir. Y acá, de la que se refleja, no le presto atención. Entonces me concentro solamente en esas 2 ondas, que sería la que se reflejó en la primera superficie y la que se reflejó en la segunda superficie y volvió a atravesar la primera superficie. ¿Por qué en esas 2? Porque esas 2 van a ser de intensidades similares. ¿Sí? El campo en A, la amplitud en A y la amplitud en B van a ser aproximadamente similares. Entonces las vamos a llamar E0 cuando hagamos las cuentas. ¿Sí? Lo mismo que el interferómetro de Michelson o lo mismo que en el caso del experimento de Young. Bueno, yo creo que no lo anoté, perdón, vuelvo un poco para arriba. Está. Todo esto es el experimento de Young. Esto es del orden del 1800, 1806, si no me equivoco mal. No sé si lo anoté en los apuntes. Bueno, no, pero creo que es, si no recuerdo mal, 1806. Lo que seguro es que es principios de 1800. Bien, entonces acá también vamos a asumir que
las dos ondas que estoy superponiendo tienen aproximadamente la misma amplitud, llamada E0. Entonces, vamos a tener la misma historia. Voy a tener interferencia constructiva o destructiva de acuerdo a cómo se haya desfasado la onda B con respecto a la onda A. Entonces, vamos a estimar este delta phi. Simplemente como la fase de la onda B menos la fase de la onda A. ¿En qué lugar? Bueno, donde me ponga a observar. En una pantalla o en un detector que ponga a cierta distancia. No importa dónde. Ahí van a llegar los dos frentes de onda y me van a producir interferencia, ya sea destructiva, constructiva o algo, y está claro que va a depender del espesor de la película de índice N2, porque la diferencia de camino va a depender de lo recorrido extra por la onda B en esa película. El resto es igual. O sea, fíjense que voy a asumir ahora que este ángulo θ lo hago bien chiquitito, o sea, hago incidencia normal. Lo dibujé así para que se note que hay dos rayos distintos, ¿no? Bueno, pero supongamos que hay incidencia normal. Entonces, la fase de la onda A va a ser esencialmente una fase fija que la voy a llamar phi sub 0. Es decir, va a venir la onda por acá y va a rebotar. Bueno, no importa, llegará acá con una fase phi sub 0, que va a ir cambiando, obviamente, a la medida que avance el tiempo. Nos queda atender una cuestión que es la siguiente. Al reflejarse acá la onda A, ¿qué le pasa? ¿Sigue con la misma fase o cambia de fase? Bueno, vamos a hacer la siguiente simplificación vinculado a lo que pasa con ondas mecánicas. Y la simplificación es la siguiente. Voy a compartir un dibujito, un GIF. Denme un segundito. No logro, salvo un programa viejo, el Internet Explorer viejo, no logro ningún programita que me permita cambiar la escala de los GIFs, así en tiempo real. Bueno, ahí está, les comparto pantalla. Bueno, fíjense lo que le pasa a una onda mecánica, por ejemplo, una onda en una soga, donde tengo el empalme de dos sogas, una soga con menor densidad de masa y una soga con mayor densidad de masa. Esto es totalmente equivalente en óptica a una onda que viaja por un medio de índice N1 y que llega a un medio de índice N2, donde el índice N2 es mayor que el índice N1. Y como dice ahí Ezequiel en el chat, se desfasa 180 grados, tal cual. Fíjense, eso le pasa a una onda que se refleja, que el medio a donde la onda continúa es de índice mayor que el medio de la onda donde la onda venía. Bien, y fíjense que la onda transmitida no cambia la fase, sigue con la misma fase que tenía. Bien, y si pasáramos al revés, o sea, si el medio de índice de donde viene la onda, o el índice del medio donde viene la onda es mayor
que el índice del medio hacia donde la onda reflejada no va a cambiar su fase. Te los muestro en otro GIF. Bueno, tienen lo mismo. Fíjense que ahí la onda reflejada no cambia su fase. La onda transmitida no cambió nunca la fase. Ok, entonces vamos a tomar eso como regla sin entrar en demostraciones teóricas, que son bastante complicadas. Para el que le gustan estas cosas, uno tiene que plantear cómo empalman las ecuaciones de Maxwell los campos en una interfase y obtener esto. Y eso va a depender de los índices de refracción. Eso ya lo hicieron, obviamente, ya se hizo en el siglo XIX, lo hizo Fresnel, y se conocen esos coeficientes que involucran la amplitud y la fase. Dependiendo de N1 y N2, se llaman los coeficientes de Fresnel. Bien. Entonces, volvemos a nuestro apunte, a nuestro pizarrón, y entonces tenemos que la fase en A, perdón, la fase de la onda A al llegar a la pantalla va a ser φ0, que tiene que ver con lo que recorrió, y después, perdón, lo voy a poner así, puede tener un agregado de 180, o sea, de pi, dependiendo si N2 es mayor que N1, ahí en la superficie que está encirculada, vuelvo a marcar en celeste, esta. Si en esa reflexión cambia la fase o no, depende si N2 es mayor que N1. Si N2 es mayor que N1, en esa reflexión la onda reflejada cambia la fase y lo tengo que agregar en mi phi sub A. ¿Y qué pasa con phi sub B? Bueno, la fase en B va a tener el mismo recorrido que la onda A, o sea, la parte antes de llegar a N2 y la parte desde la superficie que separa N2, N1 hasta la pantalla es la misma, o sea que φ0 es lo mismo, pero además va a tener una fase extra debido a lo que recorre en esta película. Si a este espesor lo llamamos D, entonces va a recorrer 2 veces D, pero esa es la diferencia de camino. ¿Cómo pasamos de diferencia de camino a diferencia de fase? Es simplemente la diferencia de camino por K. Lo acabamos de ver hace un ratito. Pero ojo, el K en ese medio, voy a poner K2, porque el K depende de lambda, y lambda, como vimos hace mucho, depende del medio donde estoy viajando. ¿Sí? Índice más grande, las longitudes de onda son más cortas. Bien, ¿y tendrá o no? Habrá que ver una diferencia de fase en pi extra, de acuerdo a si se reflejó, lo voy a marcar en color verde, de acuerdo a si se reflejó en la superficie sobre un medio N3 que era mayor que N2 o no. Entonces, sí, va a haber un salto extra en pi si N3 es mayor que N2. Y fíjense que todo lo que define nuestro salto en fase es de acuerdo a qué superficie se reflejó la onda. La onda B está reflejándose en
esa interfase, la que separa N2 de N3. Y la onda A está reflejándose en la superficie que separa N1 de N2. Por lo tanto, eso es lo que define cada uno de esos saltos de fase extras. Bien, así que, ¿cómo quedaría el desfasaje? Bueno, phi sub B menos phi sub A, me quedaría phi 0 con el phi 0 se me va, me queda la diferencia de caminos por K, o sea, la diferencia de fase debido al recorrido extra que tiene la onda B en la película delgada, y después será más menos pi de acuerdo bueno, lo dejamos en la incógnita, de acuerdo a cómo sean los saltos de fase extra que hayan tenido las ondas B y A en sus reflexiones respectivas. Bueno, eso quedará definir de acuerdo al caso particular. Bien, recordemos entonces cómo era el K. El K2 es 2pi sobre lambda 2, y recuerden que la onda lambda 2 es lambda 0 sobre n, así que esta me queda lambda 0, la longitud de onda en el vacío, por n2. Bueno, lambda 0 sobre n2, que acá lo paso al numerador, o sea que K2 no es otra cosa que el K en el vacío por n2. ¿Sí? Así que esto me queda K por n2 por 2D. Bueno, y más pi o no, de acuerdo a lo que sea, a lo que corresponda para el problema en particular. Bien, esto tiene las aplicaciones que dijimos para películas antirreflex en distintos materiales, y yo puedo lograr que se disminuya mucho la intensidad reflejada si calculo bien este espesor de la película que deposito sobre el vidrio, en este caso. ¿Por qué tiene que ser delgada? Porque fíjense que acá estoy haciendo interferir la onda A con la onda B. La onda B recorre más camino y por lo tanto estoy mezclando un frente de onda que venía sobre la superficie con un frente de onda que viene más retrasado. ¿Sí? Y por lo tanto tengo que garantizar la coherencia entre, imagínense que tengo una onda y tengo una onda así, infinita, no hay ningún problema. Yo agarro la onda en este lugar y la onda en este lugar y son totalmente coherentes. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si esto sería un láser? Con un láser no hay problema. Pero ¿qué pasa con luz natural? Bueno, no tengo esto que está acá. Supongamos que agarre luz natural, la luz que viene del sol, y le pongo un filtro rojo y pasa luz roja. Bueno, voy a tener una mezcla de cosas que empiezan y se apagan, y otro fotón que empieza y se apaga, y otro fotón que empieza y se apaga, bueno, etcétera. Y así, imagínense, infinitos trencitos de onda que empiezan y se apagan, y eso es luz natural. En promedio tengo una cantidad de luz fija, pero si quiero ver qué tan
vinculado está la oscilación acá y la oscilación acá, y no tiene nada que ver, porque va a depender de qué emitió un átomo en un momento y qué emitió otro átomo en otro momento. No tengo manera de controlarlo, a menos que me ponga muy juntito. Entonces, si tengo una diferencia de camino, vamos a ponerle delta R para conservar la notación anterior, del orden de unas pocas longitudes de onda, entonces sí voy a tener garantizada la coherencia, porque no importa en qué lugar me pare, bueno, voy a estar dentro del mismo trencito de ondas. Pero si me extiendo mucho, entonces no me va a funcionar. Entonces, lo de delgadas, esto, es para garantizar la coherencia. Profe, es como estar dentro de un rango, digamos, estacionario o algo así, ¿no? ¿Dentro de un rango? Algo como que se mantenga estacionario, digamos, los frentes de onda esos que analizo, ¿no? Exacto. Bien, esto sería una onda armónica pura, la de acá arriba, la del láser, y eso sería estacionario en el tiempo, y las de abajo no. Así que sí está vinculado con ese concepto. Bueno, la clase de hoy es particularmente larga, gracias por la paciencia de escuchar hasta ahora. Se han ido pocos de los que estaban conectados. Y vamos a terminar con un concepto que vamos a usar la clase que viene y que nos va a servir para cuando tengamos que sumar más de dos ondas. Sumar más de dos ondas aplicando la formulita que les di de cómo es la suma de dos cosenos va a ser una tortura. Entonces vamos a aplicar un concepto que es muy útil, muy cómodo y espero muy fácil de entender, que es el concepto de fasor. Bueno, ahí dice tratamiento. Vamos a escribir bien. Bueno, tratamiento fasorial. Bueno, la idea es ir a un mundo paralelo abstracto, que es el mundo de los números complejos, hacer las cuentas ahí y después volver. Esa es la idea del tratamiento fasorial. Entonces, imagínense que tengo un campo, como los que venimos escribiendo hasta ahora. Me fijo en la amplitud, estamos asumiendo que la dirección de oscilación siempre es la misma para todos. Y tengo un campo de 0 es 0 por el coseno de kx menos omega t más phi sub 0. Bueno, y esto que está entre paréntesis es lo que llamamos la fase de la onda, que depende de las coordenadas y depende del tiempo. Bueno, una manera de escribir esto en el mundo complejo es la siguiente. Es decir, que esto es la parte real de este número complejo. Bien, ¿qué estamos usando ahí? La fórmula de Euler de los números complejos. A ver, repasamos brevemente números complejos. Si tengo un número complejo z igual a más i por b, esto lo representábamos en el plano complejo en un eje real y un eje imaginario.
Bien. Este es el número complejo Z, representado ahí como A más I por B. Y otra forma de representarlo era dando la amplitud o el radio y dando el ángulo, que acá lo voy a llamar phi, para que nos quede la analogía con la fase de la onda. Bien, así que este Z también lo representábamos ρ por E a la I phi, y teníamos esta fórmula de Euler, o sea, esto es ρ por coseno de phi más, perdón, lo voy a escribir abajo que me quedó un poco espacio, ρ por coseno de phi, o sea, la proyección horizontal, más I por ρ por seno de phi, es decir, la proyección en el eje vertical. Bueno, ¿y qué estamos usando? Que E a la I alfa, bueno, E a la I phi en este caso, pues lo escribo genérico, es coseno de alfa más I seno de alfa, que es la relación de Euler. Bien, entonces, ¿cuál es la idea? Representar un campo que sería la parte real de un número complejo. Este es mi número complejo, este sería mi Z en el gráfico. El ρ, sería el E0, la amplitud, y el ángulo sería la fase. ¿Sí? Eso es todo. Entonces, tenemos una forma de representar un campo en este mundo abstracto de los números complejos. Entonces, quiero que se imaginen la onda llegando al punto de observación P. Entonces, tengo una ondita que llega acá, como en el gráfico del experimento de Young, que llega al punto de observación P. Por ahora nos quedamos con una onda. Entonces, ¿cómo me imagino esto en este mundo? Bueno, fíjense, me paro acá, en el punto P. Estoy en una coordenada, en una posición fija. X está fijo. ¿Qué pasa en la medida que evoluciona el tiempo? ¿Qué pasa con la fase? Bueno, el ángulo phi, fíjense que tiene el ángulo. La fase phi, para decirlo más propiamente, sería un ángulo en el plano complejo, pero no es un ángulo en nuestro mundo real. Bueno, esa fase phi, en la medida que avanza el tiempo, va siendo cada vez más chico y en un momento se hará negativo. Es decir, va dando vueltas en el sentido antihorario en la medida que avanza t. Empieza a girar y da vueltas. La amplitud sigue siendo de cero, sigue siendo la misma, pero yo me imagino la fase de la onda como el ángulo de ese vectorcito en el plano complejo, que está dando vueltas en el tiempo así, y me voy a desentender del tiempo, porque todos los fasores, si la frecuencia de las ondas que estoy sumando es la misma, todos van a estar dando vueltas al mismo tiempo. Bueno, a esa representación del campo en el plano complejo lo vamos a llamar, a esa flechita, la vamos a llamar un fasor. Porque la idea es que me da información de la fase en función del punto P de observación, que va a depender de X, de acuerdo a cuál sea la onda que estoy sumando en ese punto particular. Entonces,
Sumar números complejos es muy sencillo. Es poner uno a continuación de otros. Y eso en flechitas es poner una flechita a continuación de la otra. Y todo lo que tengo que hacer es poner una flechita a continuación de la otra, de acuerdo a cuál sea la fase de cada una, y después simplemente el campo total va a ser el que va desde el principio del origen de coordenadas hasta la punta de la última flecha. Entonces, si tengo, esta es la idea, y dejamos acá, la clase que viene retomamos esto. Si tengo un E1, que es un E0 por coseno de pi1, que va a depender de las coordenadas y del tiempo. Voy a ponerle R en general, no hace falta que sea en la coordenada X. Y tengo otro campo E2. Y tengo otro campo E3. Bueno, y los que se me ocurran. Dejo 3 nomás para que quede clara la idea, pero puedo sumar tantos como yo quiera. Bueno, etcétera. El campo total va a ser la suma de todos los campos. Y si hubiera más de 3, no importa, sigo sumando. ¿Cómo represento eso en nuestro diagrama fasorial? Bueno, E1 lo voy a representar por un fasor que tiene fase φ1. Y después, a continuación, voy a poner el fasor E2. Fíjense que ahora esto es φ2, pero lo único que me va a interesar es cuánto vale la diferencia de fase entre el 2 y el 1. Es de lo único que va a depender el campo total. Y si tuviera un tercero, supongamos este, E3, todo esto va a ser el φ3. Pero para saber cómo ubicarlo con respecto al campo 2, lo único que me interesa es cuál es la diferencia de ángulo, o sea, cuál es la diferencia de fase entre el 3 y el 2. Bueno, puedo sumar los que quiera, pero fíjense que lo importante es la diferencia de fase entre los fasores consecutivos que estoy sumando. Después, si hago evolucionar el tiempo, cada uno de estos va a estar girando con la misma frecuencia, por lo tanto, la suma, que va a ser esto, el campo total, va a estar girando también con la misma frecuencia. Y lo que me importa a mí para la intensidad es cuál es el módulo del campo total, cuál es la amplitud de ese campo. Y no que esté girando, porque lo que me importa para la interferencia es ver cuánto quedó su amplitud total. Así que esta va a ser la idea para la clase que viene. Sumo en el plano complejo y después ya me quedo con
este módulo. Y ese módulo va a ser el que me va a dar el campo total y voy a poder calcular la intensidad total. Entonces, la secuencia es, viajo al mundo de los números complejos, ahí las fases se transforman en ángulos, es cómodo de calcular la suma, calculo la suma y después vuelvo, una vez que tengo la amplitud del campo total, vuelvo al mundo normal donde el campo eléctrico es un número real, no un número complejo. Bien, dejamos acá entonces, esa es la idea.